acumular Irma. Vamos a presumir de que puede que suba y de acuerdo a las informaciones de los científicos de meteorología, dice que cuando un huracán choca con tierra o hay mucho frío, entonces tiende a bajar la categoría del huracán. Entonces esperamos que esta categoría pueda, incluso hasta antes, quiera Dios que hoy baje de categoría y no afecte a nuestros hermanos puertorriqueños, aunque está afectando a otras zonas, a otras islas. Entonces esperamos en Dios que realmente, para que ustedes tengan también, realmente no suceda eso, para que ustedes tengan también una idea, no sé si hay otra imagen, si está disponible la otra imagen para que ustedes vean el monstruo del huracán que se va a suceder. Esas imágenes son de la 8 provincia en alerta, pero si no la tenemos disponible, pues sí, vamos a ver si la tenemos disponible para que ustedes puedan observar el monstruo que cuando se habla de un huracán categoría 5 de unos 295 kilómetros cuadrados que se estima que esta fuerza está recorriendo por todo el océano. Ese es el océano Atlántico. Los océanos atlánticos comienzan la temporada ciclónica el 1 de junio y termina en noviembre. En el océano Pacífico es en mayo. Ahí vemos la imagen del monstruo de lo que es un tremendo huracán. Esas imágenes fueron colectadas vía internet, una página, pero no, la vimos en la página de Edwin, en la que quisimos compartir con ustedes, aunque no creemos que sea el dron de él que ande por ahí, pero sí sabemos que es un fenómeno realmente que puede afectar en inundaciones y daños a nuestro país. Entonces, para seguir con las informaciones del lugar, ahí, bueno, para quien se integra nuevamente y televisa el programa, pues ahí tienen la imagen, vuelvo y reiteramos, ahí tienen la imagen de lo que es el huracán Irma con una categoría 5, 295 kilómetros por hora. Este es un monstruo de huracán y tenemos que tener todas las precauciones que ahora mismo le vamos a estar orientando con referencia a este huracán que amenaza todo lo que está por el medio de ello. Y dentro de esas recomendaciones, ya podemos volver aquí otra vez, señor director, si es posible. Dentro de esas recomendaciones, nosotros, podríamos decir que el Centro de Operaciones de Emergencia ha recomendado que antes de llegar al huracán, primero se debe conservar la calma, aunque no va a pasar directamente por nuestro territorio, como anteriormente dijimos, pero sí son previsiones que hay que tomar en cuenta, porque así no nos improvisan los acontecimientos naturales. Y es bueno siempre estar preparado para cualquier eventualidad que pueda suceder. Siempre es bueno estar preparado para ello. Por eso, el Centro de Operaciones de Emergencia, y conjuntamente con la Presidencia de la República, dice que si decide, por ejemplo, la gente que quieran quedarse en la casa, dice que ubique una zona más fuerte y aléjese de la ventana y las puertas. Esa es una de las recomendaciones. La otra está buscar un radio con batería, con una lámpara de mano o foco y cubrir prácticamente con una bolsa los documentos importantes en caso de que ustedes entiendan que pueden correr algún tipo de peligro o que puedan mojarse o dañarse. Conseguir agua potable y alimentos preferiblemente enlatados. Conocer los centros de albergue que está dentro de su localidad, lo más próximo a su localidad, y dar un seguimiento a las informaciones, estar atento a la radio, televisión, en cuanto a las informaciones emitidas por la Oficina Nacional de Meteorología y las autoridades. Son las personas oficiales que realmente deben de darnos la información y no llevarnos de los rumores y de la desinformación que a veces de alguna manera están circulando en las calles. No obstaculizar el desplazamiento de los organismos de socorro ni las autoridades dedicadas a la organización de la comunidad.
Investigar si existe un plan de emergencia en su localidad. Esto implica los centros de albergues. O sea, estar informado dentro de su comunidad en cuanto a lo que pueda acontecer. Si tiene la certeza de que el huracán podría afectar su zona, evacúela inmediatamente. Si usted se encuentra próximo a un río o tiene la experiencia de que cuando llueve mucho se inunda esa zona, entonces es preferible que usted abandone esa zona y se comunique con los centros de albergue disponibles y coordine también con las autoridades competentes para que ellos también determinen si corre riesgo la localidad donde usted se encuentra. ¿Qué otras recomendaciones? Estas son muchas recomendaciones, pudiera parecer como hasta cierto punto un poco cansón, pero son cosas que hay que saber y debemos saberla por la necesidad y la prioridad de la emergencia. Si tiene niños, esté pendiente de ellos de cada momento. Desconecte los electrodomésticos, si es el tanque de gas, los grifos, la llave de agua, para evitar que, por ejemplo, los tanques de gas, usted lo fija también, para evitar que puedan flotar en caso de inundaciones. También mantener la calma, no salga de su casa, y si el techo o paredes empieza a caerse, protegerse con colchones o ponerse debajo de muebles fuertes. Ustedes deducen que por sentido común, como ustedes vean el entorno, qué es lo que más le convenga por sentido común, ustedes lo van a terminar. Pero de hecho tienen que protegerse de alguna manera si ven que las cosas se están cayendo. Si su familia fue evacuada, no regrese a la casa sin la autorización de las autoridades. Hasta que las autoridades no determinen, ustedes saben que hay muchos tendidos eléctricos, posiblemente si hay una conexión que están entre el agua y todavía, vamos a decir, tiene luz, o por alguna X razón puede electrocutar a cualquier persona también. Esas son cosas que hay que evitar. No ingiera agua o alimentos en contacto con la corriente, con esa agua que viene por ahí, esos alimentos, no descartar tomar agua o comer algún tipo de alimento contaminado con estas aguas. La prioridad siempre es tener sentido común sobre lo que acontece. Limpiar los albergues donde usted piensa que se acumulan basura, destapar encima de la casa lo que tienen platos, y los que no tienen también, pues quitarles ramas y cosas así que pudieran afectar. Si usted ve un ramo más o menos que pudiera caerle encima de la casa o algo, también tomar la prevención de cortar esas ramas para que no produzca eso, no produzca un accidente. Los albergues alejarse de la ventana y eso ya lo dijimos, y lo otro, y lo de las puertas. Use el teléfono y úselo también para llamadas de emergencia, o sea, trate de utilizar lo menos posible el teléfono y llame solamente en caso de emergencia para no saturar las líneas, que a veces son muy saturadas, entonces no entran llamadas y eso puede afectar también la comunicación y la coordinación. Tener medicamentos de primeros auxilios, también refugiar a los animales. Los animales, si usted tiene un gato, un perro que lo tiene suelto, entonces usted también toma algún tipo de medida, lo amarra para que lo pueda salvaguardar. Y también, vamos a decir, si hay un perro ahí vagabundo, usted lo ve que se puede afectar o morir, usted no se pierde nada con ser solidario con los animales y rescatarlo también. Limpiar también los alcantarillados y no sacar los escombros que luego pueden ser objeto de proyectiles, porque si prácticamente en la zona de emergencia es más peligroso. Quizás en esta zona que todavía no está ahora mismo en alerta roja, pero sí es posible que hayan inundaciones. ¿Cómo se forman los huracanes? Los huracanes, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Por ejemplo, una tormenta eléctrica se acumula y se desplaza sobre el agua en el océano, una sola tormenta eléctrica. El aire de la tormenta y superficie del agua del océano comienza a elevarse.
Cuando comienzan una tormenta y otra a comunicarse, esa tormenta también eléctrica, el aire de la superficie del agua del océano comienza a elevarse por las combinaciones del viento. Entonces el viento opuesto comienza a girar entre una tormenta y otra, comienza a girar de una manera micro, por así decirlo, y luego esto va en combinación, el aire se eleva para llevar más espacio, mientras más se mueve y la velocidad, el aire entonces va subiendo y va recogiendo ese aire, va recogiendo el agua del océano y otro posible aire, y eso lo va acumulando y sigue girando y dando vueltas. Entonces el aire de la superficie del mar es absorbida por este giratorio, y a medida que la tormenta se va desplazando, ya la tormenta con vamos a decir, con un pequeño ojo, que no se considera ni siquiera huracán, pero que en virtud a los movimientos y debido a que el aire ha sido absorbido por el océano, después de horas en este ejercicio, tomando el aire, absorbiendo el aire, esas dos tormentas que dijimos anteriormente se unen y absorben el aire del océano, y esto se va convirtiendo y va girando de una manera giratoria, y en horas entonces comienza a formarse lo que se le llama el ojo del huracán, y tiene un centro de viento de calma rodeado de una banda nubosa de fuerte viento y una tormenta con pesadas precipitaciones. O sea, dentro de ese ojo existe un espacio de calma, porque ese espacio es la que va recogiendo el viento del océano y lo va asumiendo. Todo tipo de viento lo va asumiendo vía el ojo, y entonces luego lo despacha con el giratorio, y por eso que ustedes ven en la imagen, no sé si nos puedo poner la imagen del huracán nuevamente para que ustedes puedan ver a qué me refiero cuando hace un giratorio, si está disponible, si no podemos seguir sin ningún problema. Pero la idea es que el huracán comienza a hacer un giratorio, y en el centro, en el ojo, puede volar hasta una paloma de la paz que existe dentro, porque es asumiendo eso. Bueno, pero anteriormente lo vimos, y por lo menos la idea ya tenemos de lo que realmente es la categoría y los daños. Hay categoría de huracanes, por ejemplo, ahí vemos aquí vemos la imagen ahora. Entonces ustedes se fijan en el centro del huracán. En el centro del huracán, ese pequeño ojito, ese pequeño hoyito que se ve en el centro de esa nube blanca, es el ojo, y entonces ahí es que ese ojo es el que recoge el viento que va sumergiendo en el bajo, en la presión baja abajo, en el océano, y entonces va despachándolo con el giratorio, el aire lo va despachando, y el aire que recoge se va conectando con el girar, en la giratoria del aire. Entonces ahí, por eso ustedes ven que el huracán coge más velocidad, y también a la vez, a partir de que coge más velocidad, coge también mucho más fuerza también. ¿Por qué? Porque por el viento, por la recogida del viento. No sé si ustedes han dado cuenta que cuando llega un momento que no se siente viento ni nada, cuando se está acercando algún tipo de tornado o huracán, porque el viento es su fuerza, el viento es que ellos van recogiendo ese viento y lo despachan con el giratorio, como dijimos anteriormente. Y vemos que corre peligro en nuestro país también, y Puerto Rico esencialmente, tristemente. Vimos a la primera dama, nosotros subimos en Facebook, en Francis Collado Peralta, subimos la declaración de la primera dama de Puerto Rico, donde ella dice que se está comunicando con todas las regiones vecinas, islas, para comunicarse de los daños y también de posibles ayudas en el futuro. El huracán que aconteció en Texas, en Houston, Cuba, por ejemplo, le donó a Estados Unidos 10 millones. O sea, aquí vemos que siempre
También Venezuela también le donó también. Hubieron más cantantes que le donaron dinero también. Sí, ya podemos beber aquí sin ningún problema también, señor director. Entonces, donde vamos es que en estas cuestiones no hay política, aquí todos somos seres humanos, y lo que estamos tratando de salvaguardarnos, de ayudarnos con las orientaciones pertinentes y que no nos improvisen la situación. Y para volver al tema, cuando, por ejemplo, el huracán toca tierra, el impacto del huracán suele ser severo. Y según la escala de Saffir-Simpson, creada para medir la fuerza de los huracanes en el continente americano y para clasificar los ciclones. Por ejemplo, cuando decimos que un huracán es de categoría 1, es cuando está por debajo de 153 kilómetros por hora. Me parece que Katy, el huracán Katy, que pasó por aquí, que más adelante lo vamos a ver, era de esa categoría que tenía unos 120 y tantos kilómetros por hora. Los efectos son inundaciones menores, también crecida entre 1.2 a 1.5 de lo normal. El categoría 2 asciende a 177, unos 153, y luego, lo voy a decir los límites, porque dice 119 hasta 153, pero para ser más sintético, vamos a decir los límites de lo que está por debajo de ello, entonces sabemos que es categoría 1, 153 kilómetros por hora, el 2 sube a 177 kilómetros por hora. Los daños se va sumando a medida, se van sumando los daños y también se va sumando también las inundaciones, pero este es un 2.4 como máximo, el de 2 categorías. El de 3 categorías está en 178 y llega hasta 209 kilómetros por hora. Y los daños también se van sumando de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la ubicación. Y a la vez también la velocidad que este produce y tiene una inundación de un promedio de 3.7 metros de lo normal de agua. El categoría 4, un poco más elevado, asciende hasta 250 kilómetros por hora. Entonces aquí vemos ya que los techados son completamente destruidos, los daños estructurales de la casa, la crecida del agua es de unos 5.6 metros de lo normal. La categoría 5, que es la categoría máxima, es el que está Irma en esa categoría, es el que está por encima de los 250 kilómetros por hora. Tenemos el dato de que Irma tiene 295 kilómetros por hora, es un monstruo de huracán, que por cerca que nos pase siempre, por lejos, perdón, que nos pase, nos deja realmente un daño eminente, un daño de inundaciones, y la crecida de los ríos y todo eso, que tenemos que tener precaución. Y aquí entonces ya informamos sobre los asuntos de los huracanes, vimos el peligro que tenemos por el huracán Irma, también las precauciones, recomendaciones, las categorías, también vimos cómo nace el huracán. Y también ahora vamos a ver el deterioro de la atmósfera es la capa, el gas que rodea la Tierra, por la alta cantidad de monóxido de carbono y gases contaminantes, son los que provocan que surjan catástrofes en el mundo. Los países subdesarrollados somos los que producimos menos contaminantes para las atmósferas, esos monóxidos de carbono, esos gases tóxicos que vienen, los derivados de ellos, el dióxido de carbono, el gas altamente tóxico, y también, por ejemplo, el gas de la gasolina, el petróleo, cuando hay deforestación, ese humo que sube, el carbón, todo esto son contaminantes que provocan que la atmósfera se contamine y también provoca un calentamiento global. Se está relacionando mucho el calentamiento global con el fenómeno Niño, pero el Niño tiene que ver más con
le llamó niño, porque nace en el Caribe, pero también nace muy noble, nace del verano, y va produciendo una agua caliente, y esas aguas se van esparciendo y van reduciendo los grados, la temperatura, y el hielo se va también desgastando, produce altas por eso es que hay tantas inundaciones. Pero esa es otra cosa, ese es otro fenómeno por el calentamiento global y la contaminación. Pero el deterioro de la atmósfera causada por los países desarrollados, por ejemplo, está Alemania, está Europa, se determinó, para ser más específico, se determinó en un estudio que hizo un programa de las Naciones Unidas, se determinó que el 75% de los dióxidos de carbono, o sea, entiéndase de los gases tóxicos y de la contaminación, que son los que producen este tipo de, vamos a decir, de fenómenos catastróficos, atmosféricos, como el Irma y como son los ciclones y todas las inundaciones. Entre estos países, Europa, Estados Unidos y Rusia, producen el 75% de esos gases tóxicos. Eso quiere decir que hay una responsabilidad prácticamente directa de esto. Se ha hablado, se han reunido los países más desarrollados, con más recursos económicos, incluyendo los tres y otras regiones también poderosas, la Unión Árabe. Se han reunido y no han podido esclarecer eso. Incluso la última noticia que vimos de Estados Unidos fue que Donald Trump no quiere, el Acuerdo de París no quiere eliminar estos gases que producen esta catástrofe. Ellos quizás lo compensan cuando hay ese tipo, nadie se alegra de ningún mal, eso está claro, pero tenemos que estar conscientes de lo que está aconteciendo en el mundo y cómo es que se produce estos acontecimientos. Sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos, un país rico, Europa, Rusia, o sea, menos, pero es un país que tiene un Producto Interno Bruto de los más grandes también del planeta. Podríamos decir que China también. China tiene un problema fatal con eso. O sea, usted ve en los vídeos hasta la contaminación es tan fuerte que hay gente que anda con gafas y con cosas para protegerse de la respiración y todo eso. Oiga el nivel que está la contaminación en China. Pero a donde vamos es que toda esta responsabilidad, hay países pobres que cuando les sucede eso, por ejemplo Cuba, ¿cómo puede cubrir Cuba todas esas necesidades? ¿Cómo puede Cuba, por ejemplo, cubrir todas esas necesidades y todos esos problemas cuando viene un huracán? Es casi imposible. Por ejemplo, mira Japón, la vez que le sucedió el tsunami, Japón ni siquiera tuvo que tomar préstamo por la capacidad económica que tenía, porque los japoneses tienen una muy buena disciplina y también ellos hacen un proyecto para sus hijos, ni siquiera son para ellos mismos, de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos estudiado, que también le invito a ustedes también a estudiar esa cultura que es muy bonita, y también la cultura de la disciplina, qué tan disciplinados son, porque se dice que ellos son muy tecnológicos, muy inteligentes, a diferencia del resto del mundo, porque son más dedicados. Un niño a X edad ya le están enseñando cosas de adulto. Cuando llegan hacia adultos, ya ese niño ya adulto, ya hombre, pues domina, pues disciplina todos sus aconteceres. Pero donde vamos es que Japón no necesitó recursos económicos por el proyecto que tiene de vida con sus hijos, que tienen un proyecto a largo plazo y piensan en la generación de sus hijos. Si ellos no pueden cumplir su proyecto, pues ellos confían en que sus hijos lo pueden hacer. Esto lo llevó a ellos a tener una economía sólida, esto lo llevó a ellos a tener una prosperidad y ser los pioneros prácticamente en el mundo en tecnología, que lo es Japón. En la industria podríamos hablar de Alemania. Alemania es el monstruo de las industrias, es Alemania, y que se hacen los más autos del mundo. Ahí están muchísimas marcas, para no mencionar ninguna de ellas, marcas de las mejores de toda la Europa y del mundo prácticamente.
Donde vamos es que la responsabilidad de estos monstruos de la industria, de la fábrica, no hay una responsabilidad, no hay una indemnización no existe. Entonces se han reunido por lo menos para rebajar. Francia ha tomado eso más en serio, incluso los vasos plásticos lo ha eliminado Francia totalmente, usan vasos de cartón. Eso, los franceses han tomado muy en serio eso. Pero vemos que Estados Unidos y otras regiones no lo hacen por la falta de responsabilidad, diríamos nosotros. Una acción preventiva ante los huracanes, la posición en el Caribe, recuérdense que en el Atlántico nos convierte en sujeto de vulnerabilidad ante los fenómenos atmosféricos. Desde el 1 de junio inicia la temporada ciclónica y termina el 30 de noviembre. El calentamiento global, como anteriormente dijimos, causado por el aumento de gases tóxicos de las grandes industrias, provoca estos fenómenos que vemos a diario. Los pobres no tienen, los países pobres, subdesarrollados, no tienen la manera de sacar el provecho, porque si tuvieran algún tipo de industria grande, fuerte, que si hay una catástrofe pudieran cubrirla, pues se compensa un poco, pero realmente pérdidas cada vez son peores la situación. Desde 1900 al 1930 se formó un promedio de 6 tormentas tropicales. Oiga bien, 1900 a 1930 se formó promedio de 6 tormentas tropicales por año, de las cuales 4 eran huracanes en el 1930. Vamos a coger ese dato y lo vamos a guardar ahí para seguir con este próximo dato. 1930 a 1940, la media anual fue de 10 ciclones, que van subiendo, vimos 6 y ahora 10, 1930 a 10 años después. 1995-2005, el promedio, 5 fenómenos atmosféricos, 8 huracanes y 7 tormentas. Oiga bien, aumentó. Eso quiere decir que aumentó la contaminación mundial. Y si vamos así, y si llegamos, y si seguimos así, nosotros nos vamos a joder, como dicen nosotros vulgarmente los dominicanos, porque no hay control, parece que no quieren reflexionar, porque es una fábrica de dinero. Cuando se produce dinero, a veces, decía Cherpi, que el hombre ambicioso es capaz de vender el alma al diablo. Y realmente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente. La gente que son muy ambiciosa, al final o al principio o en su trayecto tienen problemas. Y problemas sociales, porque esos son reflejos sociales de la sociedad. Así vemos como los países también, muy ambiciosos, como los Estados Unidos, como los Alemania, porque ese reflejo, Aristóteles también hablaba de eso, el ser humano refleja lo que es en el poder. Si usted es bueno y usted toma poder, usted va a ser mejor, más bueno todavía. Pero si usted es malo y tiene poder, usted se vuelve un monstruo. Entonces ese es el problema a veces, de que vemos muy gente que se sienten que son gente muy buena porque tienen mucho poder y porque sirven mucho. Al contrario, vemos que gente son muy mala porque tienen mucho poder. Pero en singular, si esa persona no tiene, en micro, lo que se pueda reflejar. A veces quizá se llama un escándalo por un delito o algo, pero es mínimo que se refleja. Cuando es grande, se refleja más. Y ahí está el caso de gente, por ejemplo, mire el caso de Emily, de la niña, no me deja mentir, que viene de clase alta. Entonces, el escándalo es más grande y él, como es poder, fíjese, hijo de un general y también hijo de una directora, subdirectora de pasaporte. Estamos hablando de 2 figuras de élite económica. Entonces, cuando el mal y eso no vamos a decir que bueno, el caso de la madre sí, pero el caso del padre habría que analizarlo. No podríamos determinar nada, pero los acontecimientos de la madre vemos un acontecimiento de complicidad. Pero para no desviar el tema, lo que estamos hablando es de qué tan malo puede ser una gente y por lo bueno y el poder que tiene. O sea, la relación que existe entre la bondad y el poder. Cuando se combinan esas dos, bondad y poder,
Eso es, como dice la canción Juan Luis Guerra, llovió café en el campo. Y para seguir con las informaciones y terminar con el tema de los huracanes, vamos a decir que 77 huracanes han afectado el territorio dominicano según los datos registrados. 77 huracanes. De los últimos datos registrados, que cuando se comenzaron a registrar, 77 huracanes han afectado el territorio de la República Dominicana. De ese 77% está el ciclón San Zenón. Ese San Zenón, en 1930, es de categoría 4, casi 5, porque está entre los, nada más le faltaría 2 puntos para llegar a la categoría 5, entre los 248 kilómetros por hora. Eso sucedió, la gente que nacieron en esa época, que tienen experiencia o que tienen, bueno, no creo que haya personas vivas de ese tiempo, pero las generaciones sí. Hay gente de 1930 para acá, se han recorrido muchos años y hay muy pocas personas que puedan decir eso. O sea, y murieron 2.000 personas de ese huracán y 15 heridos. Para que ustedes tengan una idea de cuando ustedes, la población no está informada, pues yo diría que también es falta de información también. Cuando usted no está informado de algo, usted corre peligro. Es como cuando a veces Trujillo mandaba a la gente con un comunicado y a veces hasta lo mandaba a matar con ese mismo comunicado. Y cuando, mire, el jefe le mandó esto, lo leía, automáticamente recibe este comunicado, dele muerte a quien le entregue. Y la persona que no sabía leer, para que usted vea la ignorancia, pues lo mataban a él y él llevaba su muerte en su mano. Entonces eso sucedía en el tiempo de Trujillo. A veces son anécdotas o cosas, pero que sucedieron, para que no se vayan a equivocar, que uno está inventando la cosa. También dijimos San Zenón en 1930, ahora viene Katy, que fue en 1955 con 125 kilómetros por hora. Ese entraría en la categoría 1. Ese fue más ligero. El Inés en 1966 con 200 kilómetros por hora y devastó el litoral sur, Barahona, hasta las Pedernales, dejando cientos de muertos y más de 1.500 heridos. Para que usted vea la seriedad de lo que es un huracán, que no se puede estar jugando con... Los niños no, entendemos los niños, ¿sabes? Los niños pueden jugar porque eso es su mundo, pero el mundo del adulto es otro y tenemos que asumirlo. En agosto de 1979 entró David con 249 kilómetros por hora, casi categoría 5, o manifestado categoría 5, porque cuando ya el límite es un hilo. Entonces atravesó el país entre la provincia de San Cristóbal y Baní, se llevó más de 3.000 personas, perdieron la vida en el ciclón David, y dejó a miles de familias sin vivienda. Afectó a Azua, el Distrito Nacional, San Pedro Macorís, La Romana, El Cebo, Monteplata. Jesús Santísimo, como diría mucha gente. Esto es escalofriante. Uno le sonríe a las cosas muy en serio para no entrar en pánico. Pero en verdad tampoco es para alarmarse. Solamente estar consciente de las informaciones. Como adultos que somos, tenemos que estar conscientes de las informaciones y de la realidad. Eso es lo que a nosotros nos compete como adultos. También, para seguir en el mismo ritmo, en septiembre de 1998, huracán George, con categoría 3, 300 muertos. Eso es el medio ambiente. Todo estos problemas son provocados por el medio ambiente, la contaminación y por todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, esta idea, este argumento, nos puede dar la idea de que nosotros tenemos que en todos los tiempos cuidar el medio ambiente y buscar personas que representen los intereses de las nuevas y futuras generaciones. Hay gente que solamente piensa en su generación y es un error y van a salir del sistema, porque no pueden estar ahí, y no porque yo lo digo, es que la misma sociedad se va a encargar de sacarlo de ahí, porque son la gente, si usted piensa solamente en su generación,
y no le da la participación a otra generación, entonces usted va a sufrir un encongelamiento, se va a frizar. Bueno, ahí hay una pequeña distorsión, pero a donde vamos es que tenemos que tener la reflexión y la conciencia y no entrar en pánico, tener informaciones adecuadas, estar equilibrado, calmado, porque realmente esta tormenta no es prácticamente nada del otro mundo. Hemos recibido, ustedes vieron todos los 77 huracanes, no han pasado. Solamente hemos contado unos pocos de malas experiencias. Los demás han sido pequeñas inundaciones comparados con los otros, que no es que no hagan daño, pero son relativamente, podríamos decir, que no hemos tenido daños superiores, exceptuando en la primera categoría el ciclón David, que repito, con 249 kilómetros por hora, dejando 3.000 muertos y dejó a miles de familias sin vivienda. También el de la segunda categoría en todos los tiempos está Sisenón, primero David y ahora está San Zenón, en 1930. Dejó 2.000 muertos. Este es el segundo lugar. Tercer lugar, en 1998, el huracán George. El cuarto lugar, Inés, que dejó en el 1966 unos 100 muertos. Entonces vemos la escala de muertos, si lo analizamos de esa manera. El David con 3.000, San Zenón 2.000, el ciclón George 300 y el Inés con 100. Vemos, cuantificamos la cantidad porque el ser humano está por encima de los bienes materiales, de los daños que puedan producirse durante todo este proceso de los huracanes. El ser humano siempre tiene más valor. Se pueden fabricar 1.000 casas, 1.000 edificios, pero el ser humano no vuelve otra vez una vez se va. Un edificio usted lo puede reconstruir, volver a construir y no pasa nada. Porque el ser humano una vez se va ya no vuelve más. Hay que fabricar otro y no que uno lo fabrique, sino que nace. Pero para eso, lo que vamos a decir es que el recurso humano es lo más valioso. Entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado, vimos las advertencias y también todo lo concerniente a la formación del huracán. Nosotros queríamos entrar en más noticias, pero el tiempo siempre nos presiona y no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a agotar ese tiempo hablando de algunas reflexiones de lo que anteriormente dijimos, porque las reflexiones no están de más. Sería bueno reiterar en ese poco tiempo que nos queda, sería bueno reiterar las recomendaciones en caso de que exista este fenómeno, que exista esta dificultad de la persona para orientarse. Por ejemplo, volvemos a reiterar las recomendaciones, algunas de las recomendaciones, porque son muchas. Entre las principales recomendaciones, desconecte todo el electrodoméstico para que no haya un cortocircuito. Amarre el gas, cierre el grifo, aléjese de la ventana, de las puertas, esté pendiente de los niños. Usted sabe que son impredecibles. Usted está teniendo un muchacho y cuando una vez se le va por ahí y ahí viene el problema. Se le lleva una corriente, una cosa de esta, pero se fue a bañar en un río porque vive en un mundo de fantasía y esa es su edad y hay que entenderlo. Limpiar los desagües, también los teléfonos, usarlos lo menos posible y en caso de emergencia para que estén disponibles las señales. Tener medicamentos de primeros auxilios, los refugios de los animales, no nos olvidemos de los pobres animales que también, al igual que los niños, están indefensos porque no tienen el consentimiento. Bueno, nos quedan pocos minutos. Limpiar los alcantarillados, no sacar los escombros grandes fuera porque luego la brisa puede tornar y puede atrofiar la vida de un ser humano o caerle encima a una casa y puede distorsionar. Tratar de que esas cosas se queden en su lugar
o bien apartado de algún lugar de peligro. Mantener la calma sobre todo, la prudencia, estar consciente de la situación. Como adulto no entre en pánico. Esta información no es para entrar en pánico, es como cuando a usted le van a hacer una operación. Y a usted le dicen, bueno, las operaciones son peligrosas, esto, lo otro, le dan sus indicaciones para que usted esté prevenido, pero no para que usted se ponga, realmente pierda el consentimiento o emocionalmente no sepa qué hacer en ese momento, sino para que usted esté consciente de lo que está sucediendo. Nosotros siempre apelamos a la conciencia, porque la conciencia es el ritmo de pensamiento, es el que nos va induciendo a la forma de nosotros pensar correctamente. La familia, si su familia fue evacuada, no regrese hasta que las autoridades no lo digan. Busca un radio con pila para que esté informado 100% de todo lo que va aconteciendo. Busque lugares de albergue de su zona y oriéntese sobre ello. No cruce río. Si usted ve un río que se ve pacífico, pero usted no sabe por dentro cómo va. Entonces, preferiblemente no coja riesgo. No esté andando mucho en la calle. Si usted ve que hay una tormenta y usted está en la zona de alerta roja o usted ve viento raro, evite, prolongue los viajes, organice su tiempo y así de esa manera usted va a tener una mejor organización del tiempo y a la vez va a tener mayor tranquilidad para usted y su familia, y así de esa manera van a poder disfrutar de lo que es una vida informada, educada y a la vez una vida armoniosa y de tranquilidad. Así que ha sido todo por hoy y muchas gracias a ustedes por su atención y será hasta la próxima. Señoría,